Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando temas que tienen que ver con la transparencia en las instituciones públicas de la Asamblea Legislativa, austeridad en el Estado y el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto para mí saludar a Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, y también está conmigo Óscar Campos, investigador de Iniciativa Social para la Democracia. Buenos días a ambos, bienvenidos a República. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana, y me gustaría que iniciemos con esto. La Asamblea Legislativa ya dio su sesión de inauguración, ya de instalación de la nueva legislatura, y el próximo lunes, como nos comentaban en el primer bloque de la entrevista el diputado Carlos Reyes y Antonio Almendaris, empieza el trabajo de las comisiones legislativas. Pero ayer se tuvo el discurso de Norman Quijano y tenemos algunas de las ideas que él ofreció y me gustaría tener sus reacciones al respecto. Veamos. Consenso, austeridad y transparencia, mesura, ponderación y eficacia no me van a faltar para estar a la altura de las circunstancias. Esta será una gestión abierta a la crítica, aquella que permita construir. Los invito a que hagamos de cada debate el momento de la razón y del sentido común. Espero ver que se dejen a un lado los extremismos radicales. El consenso y el debate es una condición intrínseca para que las leyes que aprobemos tengan una mayor efectividad en su aplicación. Nos comprometemos a trabajar con todos los partidos políticos. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Norman Quijano. Él habló de tres aspectos: consenso, austeridad, transparencia, mesura, la promoción del debate, y que están expuestos y abiertos a la crítica. Eso creo que no va a faltar en todos los grupos, en todas las legislaturas, en todas las asambleas legislativas. Es un punto que está ahí. Pero ya si vamos un poco a lo concreto, Eduardo, ¿qué aspectos en temas de la transparencia de la Asamblea Legislativa son fundamentales para justamente contribuir en la confianza y credibilidad de la ciudadanía a una de las instituciones, hay que decirlo con franqueza, más desprestigiadas del país? Claro. Creo yo que si sacamos del contexto actual este discurso, obviamos ese contexto, es decir, si obviamos el comportamiento que estamos viendo de los políticos y los partidos, el que siempre hemos visto, y nos enfocamos solamente en las palabras del discurso, obviamente pareciera que la clase política, o al menos el presidente de la Asamblea Legislativa, ha entendido el mensaje que la población le dio el 4 de marzo, porque ahí lo menciona. O sea, que hay un mensaje que la ciudadanía le dio y que en esa medida hace un llamado al resto de legisladores a que se cambie la forma de hacer la gestión política desde la Asamblea Legislativa. Y creo yo que, salvando las diferencias y teniendo en cuenta el comportamiento real de los partidos, pareciera un llamado interesante que hace el presidente de la Asamblea Legislativa en ese sentido, de que desde la Asamblea, desde los partidos políticos, se cambie esa percepción y ese rechazo ciudadano a la gestión política. Entonces creo que ahí hay un elemento importante, y menciona otros dos aspectos que creo yo que son necesarios recalcar. El tema de la transparencia, que no solo se remite a la transparencia de la gestión de la Asamblea Legislativa, sino que lo traslada a la transparencia de los partidos políticos, porque así lo menciona, hacerlos más democráticos en esa lógica de lograr que la población tenga otra concepción de la política y los políticos. Entonces, eso creo que es importante, y el tema de establecer otro tipo de gestión desde la Asamblea Legislativa. Entonces, creo yo que esos son elementos importantes que, insisto, no es que yo les esté dando que eso es cierto, porque ya hemos tenido este tipo de discursos antes y que no se han cumplido, pero visto en el papel suena bien, esperemos que eso lo lleven a la práctica, y la primera prueba de fuego es la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ahí vamos a ver si en realidad todo esto que se dijo de tender puentes, construir consensos, se logra y se hace un proceso transparente. Ya vamos a hablar justo de este tema de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ya algunos indicios nos brindó Antonio Almendaris en el bloque anterior de cómo va a ser un poco la lógica desde el PCN y qué propuestas van a tener. Pero quiero aprovechar, Óscar, Eduardo ha mencionado una idea muy interesante, y no solo se lo he escuchado a Norman Quijano, lo he escuchado también del lado del FMLN, de que las elecciones, el mensaje no solo le va directamente al FMLN, sino
sino que sobrepasa este partido, sino a la lógica de los partidos políticos, y ya que en sus discursos aparezcan que nos han mandado un mensaje muy marcado, que hay que pensar en el sistema de partido, es decir, en alguna forma la ciudadanía en su expresión electoral y también en su manifestación en redes sociales, en espacios de opinión, ya está como siendo todavía más insistente con un mejor trabajo y más, con más profesionalismo de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo, Carlos, que los partidos políticos en este momento, los dirigentes actuales que están y que tienen representación en la Asamblea, están tratando de volver a hacer ese clic con el ciudadano, volver a hacer ese enlace, ese puente de credibilidad, de confianza que prácticamente no la han tenido en los últimos años, y están tratando de llegar por el lado de los mensajes ocultos que se dieron a través de las elecciones del 4 de marzo. Tanto Arena como el FMLN, ambos sufrieron una baja en sus caudales de votos para una elección de este tipo. Obviamente el más golpeado fue el FMLN al perder 8 diputados, pero también el mensaje de una nueva o de una renovación, perdón, al interior de los partidos es lo que la gente había querido escuchar, o que la gente había querido que los partidos dijeran por lo menos, y eso están haciendo. Yo no me caso con el discurso ni del presidente Norman Quijano ni de la jefa de bancada del FMLN ni de Díaz. Para mí deben de llevarse actividades, acciones concretas. Como decía Eduardo, una de las primeras y de las más relevantes es la elección de magistrados, pero tenemos una anterior también, el tema de la discusión del mismo protocolo de entendimiento dentro de la Asamblea. Sí. La discusión de ese protocolo pudo haber sido lo más pública posible para que toda la gente conociera qué es lo que se estaban intercambiando. ¿Por qué te voy a dar a vos la presidencia de una comisión? Yo me voy a quedar con esta porque a vos te interesa esta otra. Esas negociaciones no se conocieron, al final solo se conoce el documento. Sí. Pero ahí pudo haber sido la primera muestra palpable de un cambio de chip en la gestión legislativa. También hay un asunto interesante, Oscar, dejo esta idea para escucharte primero y luego a Eduardo, es con la transición que se hizo, porque eso significó, lo voy a poner en este término, ganadores y perdedores. Ganadores en el caso de que Arena y PCN configuran o retoman una alianza de tiempo atrás y se manifiesta en el protocolo de entendimiento y en la distribución de las comisiones. Perdedores, si lo vemos de esta manera, FMLN y gana. Y uno de los puntos que salió en discusión es, llega Norman Quijano y hace un señalamiento que existían plazas fantasmas que había seleccionado el presidente anterior. Y bueno, viene el presidente anterior, bueno, Guillermo Gallegos, ahora vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y les menciona de que hay empleados que no marcan para trabajar en la Asamblea Legislativa. Entonces, pero también empieza un dime y direte sobre algunos aspectos de cómo trabaja la interna la Asamblea Legislativa y que no quedaron claros en este protocolo de entendimiento cómo operar su personal y también las finanzas mismas que maneja la Junta Directiva. Sí, sí, y precisamente sobre ese punto, Carlos, yo creo que la Asamblea debería de comenzar a tomar acciones concretas para transparentar cómo está trabajando el interno. Sí es cierto, hay muchos asesores u otro tipo de personas empleadas, pagadas con fondos públicos del presupuesto de la Asamblea Legislativa que no tienen una obligación de marcar un horario establecido. Habría que ver qué tan viable es que esta figura de no marcar les conviene o no les conviene a estas personas, pero al ser funcionarios públicos, al ser servidores públicos, deberían de tener un mayor control de lo que están haciendo. También tuviste el día de ayer, me imagino, en el discurso, al momento que Norman Quijano termina su discurso, las únicas dos bancadas que le aplauden son precisamente las que tú decís que ahora están en algún tipo de contubernio como lo estuvieron en el pasado, que es PCN y Arena, mientras el FMLN y Gana saben que no tienen ahorita una llave para poder ir a negociar, entonces se quedaron sin aplaudir, sin reconocer el discurso, y después le tiran críticas al presidente y le mencionan. Veremos si es cierto que va a cumplir con el tema de la transparencia, dijo Nidia Díaz. Vamos a ver si es cierto que se van a atender esos puentes para los consensos. Cuando estamos viendo temas, él mencionó un par de líneas, digamos, sobre una superintendencia de salud, sobre una ley de simplificación de procedimientos administrativos, que es muy parecida a la ley de simplificación de trámites que ya se había aprobado anteriormente. Y hablaba también, creo que, de acuerdos sobre el tema fiscal para garantizar la sostenibilidad del Estado. Sí, pero no menciona los otros temas que quedan pendientes de la legislatura anterior, como la ley de aguas, no menciona el tema del verdadero pacto fiscal o el camino hacia una fiscalidad más integral, o transparentar, de hecho, la fiscalidad en general, el ingreso público, sino que siempre se ha enfocado solo al tema del gasto. Entonces, creo que por ahí el discurso, como te decía al principio, no me caso con él. Habrá que darle el beneficio de la duda, habrá que darle seguimiento para ver si va a cumplir con las cosas que ofreció, y que obviamente que también los partidos políticos puedan ir apoyando en alguna medida las cosas buenas o las actividades positivas que se implementen desde la presidencia. Y solo termino con la idea de
Es risible para mí, y perdónenme Norman Quijano y Guillermo Gallegos, pero es ridículo que siendo presidentes de la Asamblea no conozcan que hubieran o no plazas fantasmas, y que hasta que ya no estoy yo en el cargo o hasta que ya llego yo al cargo comienzo a sacarlas, cuando la misma Junta Directiva en el legislatura anterior tenía 14 cargos. Y de estos 14 cargos, más de alguno tuvo que haber sabido si habían o no contrataciones de parte del presidente y en qué sentido y en qué cantidades. Entonces, me parece que es estarse tirando la pelota y querer jugar con la psique del ciudadano para decir que hoy vamos a cambiar. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar hablemos un poco ya del proceso de elección de candidatos, o en este caso ya de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como tú mencionabas, Eduardo, va a ser la prueba de fuego para ver los entendimientos, las búsquedas, pero también cuáles son las prioridades de los grupos parlamentarios en este tema. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Oscar Campos de ISD sobre la austeridad en el Estado, la Asamblea Legislativa, y ahora lo haremos un poco sobre el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Antes de escuchar a nuestros invitados, tenemos declaraciones de diversos diputados sobre este tema en particular y el significado que tiene para la nueva legislatura. Escuchamos las declaraciones de los diputados y luego regresamos con nuestros invitados. Yo soy partidario de que ya no debemos ceñirnos siempre a las preguntas cajoneras que se le enviaban con antelación a los candidatos a magistraturas y que vinieran ellos ya prácticamente con un guión memorizado. Y como se entiende que son 4 los que van a la Sala de lo Constitucional, empezarles a hacer un examen en relación a qué criterio tienen sobre esas sentencias. A quemarropa. Y cuáles, pues, pero que sean preguntas, digamos, constituidas o formuladas por los diputados, que ningún diputado le conozca las preguntas al otro. Yo diría que los filtros de la FEDAE son inexistentes. Los filtros que funcionaron fueron los del Consejo Nacional de la Judicatura. Sin embargo, debemos de aclarar de que la Asamblea es el último filtro y es ahí donde se debe calificar la idoneidad, la moralidad notoria y la competencia notoria. Creo que cada grupo parlamentario debe fijar una postura de criterios que va a llevar como propuesta a la Comisión Política cuando la carta donde se explican todos los que entran, 30, llegue, ¿verdad? Entonces ahí se va a formar la subcomisión y se van a dar criterios. Yo diría algo que para mí es muy importante. Se ha puesto mucho énfasis en que no haya contaminación partidaria. Yo creo que es bueno, pero la justicia está siendo afectada, está siendo deformada, tanto por la política como por el dinero. Entonces yo quiero saber también a qué grupos económicos de poder están ligados algunos de los magistrados, para saber también, si no es la política, cuál va a ser el dinero que va a estar influenciando en la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos entonces las declaraciones de 5 diputados, el caso de Mario Tenorio de Gana, Mario Ponce del PCN, Nidia Díaz del FMLN, René Portillo Cuadra de Arena y Juan José Martel del CD, en el caso del proceso de elección de candidatos. Desde los asuntos muy procedimentales, Eduardo, de cambiar un poco el cuestionario hasta replantearse temas que tienen que ver con carácter constitucional y el tema de la subcomisión que mencionaba Nidia Díaz, y en el caso de Juan José Martel, que no solo es un asunto de vínculos partidarios, hay que ver también intereses económicos. Entonces, me gustaría tener tu reacción en función de estas declaraciones. Sin lugar a dudas, el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia que este año se está desarrollando reviste una importancia fundamental para el Estado de Derecho y obviamente, yo siempre lo mencionaba, la elección legislativa anterior era la elección de la década, porque esos diputados que resultaran electos iban a elegir a una Sala de lo Constitucional que va a tener incidencia política durante casi una década. Y en esa medida, teniendo en consideración el trabajo que ha venido desarrollando la actual Sala de lo Constitucional, esto implica un desafío de lograr equiparar estos nuevos magistrados a los anteriores en cuanto a su gestión, en cuanto a la jurisprudencia que ellos han emanado y los cambios que han provocado. En esa medida, el procedimiento, obviamente, y creo que aquí Oscar no deja mentir, ha mejorado sustancialmente a lo que veníamos observando. También tenemos el Centro de Estudios Jurídicos que ha estado involucrado en este tema y que esperamos que esas declaraciones que se han dado se transformen, y eso lo decíamos con el discurso de Norman Quijano, se transformen en hechos. ¿Y cuál es el primer hecho que se tiene que transformar? Una reforma al reglamento interior de la Asamblea. Yo no he escuchado que eso se esté discutiendo, porque ahí está determinado el procedimiento
que son 2 o 3 artículos, si no me recuerdo, de cómo se eligen a estos funcionarios. Entonces, esa es la primera muestra de que en realidad va a ser un proceso transparente, establecer criterios, parámetros, objetivos, para que la decisión política tenga ese respaldo, porque muchas veces, o sea, se tiende a pensar que una decisión política puede estar amparada en lo que sea, pero porque es discrecional la decisión política, pero en este caso, porque hay parámetros que la Constitución establece de idoneidad del funcionario, por eso es que no puede estar ausente de esta decisión política estos criterios objetivos donde demuestran que esta persona es idónea. Y ahí es donde entra en juego que la subcomisión política tiene que, si no se reforma el reglamento, que eso ya sería algo pernicioso que no se reforme, porque recordemos que después viene la elección de fiscal en diciembre, sí. Entonces hay que tener reglas para estas elecciones. Entonces, si no lo reformara la Asamblea Legislativa, tendría que la subcomisión establecer un procedimiento claro, o sea, con los criterios y los parámetros, para medir la idoneidad de los candidatos que ha mandado el Consejo Nacional de la Judicatura. No podemos quedarnos con que haya una decisión política y no sabemos por qué se decidió lo que se decidió, porque eso es lo que ha tradicionalmente sucedido. Nos mencionaba en entrevista anterior el diputado Almendaris, Oscar, que en el caso de él, del PCN, o su propuesta que va a hacer es que se aproveche a pedir todos los perfiles y todo el expediente de las personas que llegan a la Asamblea Legislativa, de los 30 expedientes, para conocer en detalle cada uno de los aspectos que marcan su hoja de vida, asumiendo de que el CNJ ya hizo los filtros, o por lo menos en principio los filtros básicos para llegar a la Asamblea Legislativa, y los diputados tengan que profesionalizar o especializarse un poco mejor en esto. Ahí se mencionaba en las declaraciones de Mario Tenorio que hay que sobrepasar este cuestionario de cajón que se suele hacer y hacer cosas como más puntuales. ¿Cómo ves estos aspectos? Primero, de que los diputados deban hacer un trabajo como más profundo en ver los perfiles, 1, y 2, que el proceso de cuestionamiento, o sea, el cuestionario, la entrevista que se haga, sea una entrevista más precisa y conociéndolos un poco mejor, cuál es el punto de vista y las ideas que tienen estas personas. Sí, fíjate que desde sociedad civil, Carlos, han habido ya un par de propuestas para tratar de reformar estos procedimientos de elección de segundo grado. Ya hay una propuesta de reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, como bien lo mencionaba Eduardo, que fue ingresado en la legislatura anterior, que está vigente y está pendiente de discusión cuando retomen, me imagino yo, las comisiones legislativas su trabajo. Por ahí se mencionaba establecer criterios y parámetros técnicos de idoneidad, de independencia, de imparcialidad, de competencia notoria, poniéndole un aspecto de cuantificación a cada uno de estos aspectos. Me llama poderosamente la atención que hasta ahorita, como tú muy bien lo decís, Eduardo, ninguno de los otros diputados, de los 5 por lo menos que salieron en el video de las entrevistas, ninguno mencionó ir a reformar ese, a pesar de que Norman Quijano sí lo dijo en su discurso el día de ayer. Hizo alguna breve alusión al tema de mejorar los procedimientos de elección. Es peligroso porque recordá quién tenía el PCN, perdón, quién tenía la Corte de Cuentas en la década de Arena PCN, era el mismo PCN, y ahora volvés a tener Arena PCN, un contubernio en la Asamblea, que con 43 votos pueden elegir 3 magistrados para la Corte de Cuentas. Entonces puede hacer que se les regrese nuevamente la Corte de Cuentas a ellos. Ahí hay que establecer, porque después de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la del fiscal y la de los magistrados de la Corte de Cuentas son casi igual de relevantes por el control de fiscalización o por la labor de fiscalización que ejercen unos, y el otro pues por el tema de la lucha contra la impunidad. Entonces, si ya se tiene esa primera línea de ataque, que es la reforma al reglamento interior de la Asamblea, que fue presentado, no recuerdo si por el consorcio o por FUSADES, por el otro lado se tiene también una propuesta de diferentes organizaciones de sociedad civil, ISD, el Centro de Estudios Jurídicos, FUSADES, que están trabajando en hacer un monitoreo a la elección de esta Corte en particular, y que están proponiendo, por ejemplo, decía uno de los diputados en la entrevista, que iban a buscar hacer preguntas más técnicas, si eran 4 de la Sala Constitucional, buscar cómo preguntar, ¿verdad?, sobre materia constitucional. Pero ojo, los diputados no son expertos en materia constitucional, los diputados, muchos de ellos no son abogados tampoco. Entonces ahí puede ser el factor que sociedad civil llegue a jugar como un asesor técnico. Las academias, digamos, las facultades de Derecho puedan formar una mesa en la cual ellos puedan hacer estas evaluaciones previas y dar recomendaciones técnicas a los diputados. Y al transparentar esas recomendaciones, los diputados no van a poder decir, yo escojo a este
porque ya sabemos que el perfil técnico no da para llegar a una magistratura. Y aunque ellos quieran elegirlo, creo yo que la población estaría bastante vigilante en ese sentido y se trataría de evitar que esa decisión política no se base en aspectos técnicos. Hay un asunto que hemos abordado. Ayer tuvimos un panel de discusión sobre este tema también de representantes del Centro de Estudios Jurídicos. Estuvo Humberto Sáenz, Hernández Valiente también con nosotros, y luego estuvo Enrique Argumedo y Rubén Zamora. Y uno de los puntos que salía en discusión es el tema de carácter de intereses económicos que pueden afectar a las decisiones de los magistrados o magistradas. Se ha hablado mucho del tema político y creo que hasta la saciedad se ha mencionado la referencia a partidos y me parece que es un punto clave, pero acá es que también estos funcionarios están expuestos a presiones de intereses económicos, si no es que en algunos casos han representado en algún momento, ya sea como abogados o representantes legales. También cómo dentro de la lógica del cuestionario, del cuestionamiento, de la investigación, se puede incorporar estos insumos, Eduardo. Sin lugar a dudas, ahí juega un papel fundamental la evaluación del perfil, la hoja de vida, la trayectoria de los candidatos. Porque sí, o sea, en tema de entrevista y ver el perfil, si por ejemplo ha estado vinculado a los grandes intereses económicos del país. Entonces, creo yo de que eso, si bien no estoy diciendo que descarta la idoneidad de una persona, pero son elementos que se deben de considerar a la hora de proceder a la elección. Porque, como ahí lo mencionaba y tú bien lo dices, la independencia no solo se limita al tema de independencia partidaria, sino que estamos hablando de independencia de otro grupo de sectores que puedan incidir en las decisiones que tome la justicia, porque al final estamos hablando de la justicia. Si es una justicia tendenciosa, como casi siempre la hemos tenido, o es una justicia como debe ser, imparcial, independiente y todo esto. Entonces aquí cae también un tema que creo que es importante y por ahí se estaba mencionando y que debería de considerarse discutir, es cambiar los requisitos para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. ¿A qué me refiero? Aquellos que han ejercido libremente la profesión, para mí no deberían de ser candidatos, sino que debería de ser magistrado de carrera, es decir, aquel que comenzó como juez de paz, luego juez de instrucción, etcétera. O sea, que sea una carrera judicial la que lo lleve al magistrado de Corte Suprema a esa posición, porque eso obviamente podría significar reducir ese margen de posibilidad de que sectores influencien directamente a los magistrados que resulten electos. Entonces, creo que esa es una discusión que habría que considerar si cambiamos esta lógica de la elección, que ya sea definitivamente gente de carrera la que ingrese como candidato a magistrado. Ahí tenemos un punto, me lo vamos a abordar en el siguiente bloque, si es un tema de carrera judicial o también el ámbito más de experiencia académica, de asesoramiento, conocimiento del tema constitucional, son asuntos que suman o que no, o que la carrera judicial debe de primar para estar en estos puestos, y también un poco hablar del tema de transparencia en el órgano judicial, porque se habla mucho del legislativo y el ejecutivo, pero creo que en el judicial es importante tener en cuenta estos aspectos. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos platicando con Eduardo Escobar y Óscar Campos sobre el tema del proceso de elección de candidatos y en este caso a la Corte Suprema de Justicia como magistrados en la Sala de lo Constitucional. Y uno de los asuntos que hablábamos en la entrevista anterior y lo mencionó Rubén Zamora, me llamó mucho la atención, Óscar, es hacer reformas o modificaciones a la Ley de Procedimientos Constitucionales, porque eso facilitaría tener mecanismos más claros, más marcados, pero también que faciliten la veeduría pública, que faciliten la rendición de cuentas de cómo se hace selección, pero también el trabajo de estas figuras en una instancia tan importante como es la Sala de lo Constitucional. Sí, no, yo creo que lo que dice Rubén Zamora tiene un sustento que es muy válido y que debería de estarse ya discutiendo de cara a la nueva conformación de la Corte en pleno en general, porque recordemos que se eligen, aparte de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, a un magistrado o magistrada de la Sala de lo Civil, pero de esos 5, bueno, de esos primeros 4 de la Constitucional, uno va a ser el nuevo presidente. Entonces, vamos a escuchar nuevamente los mismos discursos de vamos a acabar con la mora judicial, vamos a transparentar la función, vamos a evitar la impunidad, pero no se miran medidas concretas. Reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales se había mencionado anteriormente con el fin de atar
las resoluciones de los magistrados. Recordarás tú el decreto 743, por ejemplo, que era una situación que quería maniatar a las resoluciones de la sala en ese momento. Entonces, ahora se estaba diciendo que no hay criterios técnicos, que por qué la sala resuelve unos casos antes, otros casos con prioridad, otros que no sé qué, y ya lo explicaron varias veces los magistrados. Hay vulneraciones de derechos constitucionales que su afectación es más inmediata y por ende tienen que tomar medidas mucho más concretas y más rápidas. Entonces, sí cabría la posibilidad de reformar, pienso yo, la ley de procedimientos constitucionales para garantizar mecanismos de transparencia, para garantizar mecanismos de veeduría y que en el marco de la función que realizan los magistrados de la Sala de lo Constitucional puedan también ellos ser un poco más transparentes, aparte del tema de la gestión, sino que también el tema de la toma de decisiones. A veces no se conoce que ese punto tan importante es que por qué llegaron a la decisión tal, se conoce la resolución. Y cuando ya los entrevistas y te das cuenta que sí ha habido un debate interno, han estado 3 contra 2, 4 contra 1. Entonces, esas situaciones deberían de ser del conocimiento del público. Y si la ley busca hacer eso, estaría muy bien que se presentara una propuesta de reforma. Pero si lo que se busca es maniatar a la sala para que no les vaya a pasar lo que les pasó con esta sala anterior, sí estaríamos en contra como sociedad civil. Hay un asunto también que quiere incorporar, Eduardo, es la agenda de temas para el órgano judicial, para la Corte Suprema de Justicia, si lo delimitamos un poco más. Este proceso de entrevistas y conocimiento de estas personas es que también les va a exponer ante los medios de comunicación y sepamos un poco cuáles sus propuestas o sus proyecciones para trabajarlos ahí, pero desde la perspectiva de Acción Ciudadana, Eduardo, y el seguimiento que le ha llevado este tema en particular, ¿cuáles constituyen aquellos temas más urgentes de trabajar en la Corte Suprema de Justicia? Por ahí se puede mencionar sección de probidad o hacer más transparentes las deliberaciones, no sé, pero ¿cuáles son aquellos puntos que considera que deben ser parte de este proceso de entrevistas a los candidatos y candidatas, o que por lo menos lo deben de mencionar a nivel público para saber cómo piensan trabajar u operar en la Corte? Ya lo decía Oscar, de estos 4 magistrados que se elijan para la Sala Constitucional sale el presidente, o probablemente salga el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y esto creo yo que tiene relevancia por precisamente cómo se van a enfrentar los desafíos que tiene la Corte Suprema de Justicia, el sector justicia en general, porque aquí no estamos hablando solo de la Corte, estamos hablando del sector justicia. Y aquí creo yo que también viene un tema que hay que considerar, es cambia la correlación al interior de la Corte Suprema de Justicia con la salida de estos 5 magistrados. ¿A qué me refiero? Casos de probidad para que se judicialicen requieren mínimamente de 8 votos de magistrados de los 15. Entonces ahora cambia esta correlación porque de los actuales magistrados, los 5 de la Sala de lo Constitucional son los que están sumando para que con otros logren esa mayoría. Sí. Entonces esto va a cambiar ahora, no sabemos quiénes van a ser los nuevos magistrados y cuál va a ser su comportamiento, y esto es importante por el tema de los casos que se están investigando de posible enriquecimiento ilícito y los que puedan venir. Entonces esto puede de alguna manera no solo afectar el funcionamiento de una Sala de lo Constitucional, esta elección, sino que el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia referidos a estos casos. Ya no digamos con los temas administrativos propiamente de cómo mejorar las condiciones materiales de los tribunales, cómo capacitar al personal, como decía Oscar, el tema de la mora judicial, que son temas que siempre están ahí, cómo modernizar la justicia. Esos son temas que están y que obviamente debe ser parte de la evaluación que se haga a estos magistrados, o sea, cuál es la visión de una gestión del sistema judicial que ellos van a impulsar o van a respaldar, porque eso es, en esas 5 preguntas, que me disculpe el diputado que lo dijo, pero si no se tiene que preparar nadie para llegar a contestar, porque usted sabe qué hace la Corte Suprema de Justicia, esa es la pregunta. Entonces eso no necesita ningún estudio. Entonces este tipo de preguntas se deberían de hacer no solo para indagar su competencia en materia constitucional, por ejemplo, sino que también si tienen nociones o qué criterios va a implementar ya en la gestión administrativa de la Corte Suprema de Justicia por la implicación que tiene este cargo. Hay un asunto que quiero incorporar en este tramo ya final de la entrevista, Oscar, no lo quiero pasar por alto, solo para que nuestra audiencia la conozca un poco, es la transparencia judicial en temas de las finanzas de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, la opinión pública, los comentarios de las personas en redes sociales son directos, muy concisos y agudos sobre el manejo de las finanzas de la Asamblea Legislativa y del órgano ejecutivo, lo cual me parece bien, pero en el caso del órgano judicial
poco conocemos sobre este tema. ¿Qué asuntos deben de ser relevantes de la transparencia judicial en el manejo de sus finanzas, por la construcción que hacen de nuevos edificios, por el tema de plazas, si existen sobresueldos o no, no lo sabemos, pero qué elementos deben de ser conocidos y que estos candidatos y candidatas puedan tomarlo como parte de su agenda? Claro, de hecho, o sea, no hay que dejar de lado también la visión técnica administrativa que deben de tener estos próximos 5 magistrados de corte, porque recordemos que la Corte Suprema de Justicia tiene un rol meramente jurisdiccional, que es el de impartir pronta y cumplida justicia, pero dentro de ese trabajo tiene que también ver el tema administrativo y el tema también incluso de la misma depuración de jueces, Carlos. Sí. O sea, tú venís y la sección de investigación judicial o la sección de investigación profesional hace investigaciones a los abogados autorizados o a los jueces y luego mandan a la Corte Plena nuevamente para que esta Corte Plena, igual con mayoría, pueda decidir si un juez se suspende, si un juez es inhabilitado, y ahí comenzás a hacer la depuración, y ese tema tampoco se le está consultando a los actuales candidatos a magistrados. Creo yo que hay que tener esa visión para que se pueda complementar. Y el tema de la transparencia, como tú lo decís, la transparencia judicial, es un tema que viene ya desde hace un par de años atrás en el marco de un Estado abierto en general, porque no puedes hablar solo de gobierno ejecutivo abierto, sino que tenés que hablar de un Estado abierto en donde hasta las municipalidades tienen la obligación de transparentar, y no solo porque la Ley de Acceso a la Información lo diga, porque ya la Constitución y otros marcos normativos internacionales también así lo mandatan. Pero en la Corte hemos visto, por lo menos con datos duros, desde los informes que ISD elabora todos los años, en los últimos 8 años, la Corte Suprema de Justicia ha sido la que menos avanza en materia de transparencia. Cumple con algunos puntos de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero por otro lado rechaza solicitudes de información por conveniencia y no hay justificaciones válidas. Y solo te pongo el caso, al final el que era oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, de hecho estaba dentro de los 39 aspirantes a la Corte, y al momento de hacer la evaluación manifestaron que los concejales que tenían una muy buena experiencia en la administración dentro del sistema de justicia, pero se les olvidó mencionar que él había sido viceministro en el gobierno de Francisco Flores, me parece. Entonces no había una verdadera investigación o no hubo una verdadera deliberación sobre eso cuando a este señor se le quitó, porque en realidad la Corte no estaba funcionando en materia de transparencia judicial. Esperemos que también ese sea un criterio que los nuevos magistrados adopten, de implementar esas medidas, de fomentar la transparencia judicial, o lo que en otros lados se llama también justicia abierta. Okay. Quiero darles las gracias por haberme acompañado, Óscar. Eduardo, ha sido un gusto. Le vamos a llevar seguimiento a este tema en particular y sobre todo ya cuando se instale la subcomisión, que empiece a ver los perfiles, se hagan las entrevistas y en un momento de deliberación pues va a ser necesario recurrir a ustedes para que nos brinden estas ideas y nuestra audiencia conozca más sobre esto. Gracias por haberme acompañado. Gracias por el espacio. Hacemos un contacto con Luis González de Quíbole para que nos comente cómo va el programa de este viernes 18 de mayo. Qué gusto saludarte, Luis. Igualmente, Carlos, para ti, buenos días para tus panelistas, también para todos los televidentes de Canal 33. Pues comentarte, estamos a las puertas de un fin de semana, le decimos buenos días al viernes, vamos a pasarla muy bien, como siempre tenemos temas médicos, tenemos la rutina de ejercicio, vamos a tener diversión, vamos a tener pases para el cine y quiero preguntarte a ti, ¿Alianza o Santa Tecla? Me lo pones complicado porque yo soy aguilucho, entonces es un poco difícil establecerlo, pero, pero probablemente yo pensaría por cómo ha sido el desenvolvimiento de los equipos en el torneo, probablemente creo que Alianza tiene mejores condiciones para ser campeón del fútbol nacional. Ok, bueno, como tú dices que eres aguilucho, pues te digo, nadie es perfecto. Es aceptable. Pero vos sos del FAJ, entonces... Nos vemos. Gusto saludarte, Luis. Un buen fin de semana y saludos al equipo de Quíbole. Igualmente, hermano. Bueno, gracias entonces a ambos por haberme acompañado y a ustedes, amigos, nos encontramos el próximo lunes, 6:30.